Dolores, 19 de noviembre de 1879. Amanece en la localidad de Dolores. La niebla se esfuma lentamente y aparecen frente a frente los ejércitos enemigos desplegados para el combate, formados apenas fuera del rango del fuego de la artillería. Para la inminente batalla, el grueso del ejército chileno, al mando del coronel Emilio Sotomayor, había tomado posiciones en los altos del Cerro San Francisco, aprovechando la excelente posición defensiva para potenciar el impacto de su artillería y compensar así la inferioridad numérica de sus tropas. El centro de la formación chilena, al mando del coronel José Domingo Amunátegui, estaba compuesto de 2.000 soldados y apoyado por las baterías de artillería al mando del mayor Salvo y del capitán Montoya, cuya misión sería la de contener en primera línea el ataque aliado. Por la derecha chilena, emplazados en el sector norte del cerro, el coronel Martiniano Urriola mantenía a sus órdenes otra fuerza de 2.000 hombres, apoyados también por las baterías al mando de los capitanes Wood y Villarreal. Mientras que por la izquierda, el teniente coronel José Velázquez agrupaba fuera de la vista del enemigo soldados un contingente de 1.000 hombres y las baterías Frías y Carvalho. Finalmente, la caballería chilena se mantendría en reserva en el sector de la Encañada. Mientras tanto, en la planicie de Dolores, el ejército aliado recientemente reorganizado yacía formado y a la espera de la orden de ataque. El centro aliado, conformado por la primera y la tercera división del ejército peruano, se encontraba al mando del coronel Belisario Suárez. En el ala izquierda, el general boliviano Pedro Villamil comandaba la segunda división del ejército boliviano, así como parte de la caballería aliada. Mientras que por la derecha, los generales Juan Buendía y Carlos Villegas lideraban las divisiones peruanas Vanguardia y Exploradora y la primera división boliviana, agrupando además al resto de la caballería aliada y 6 piezas de artillería. Finalmente, el coronel Andrés Avelino Cáceres y su segunda división permanecerían como reserva en la retaguardia. El plan de ataque trazado por el general Buendía consistía en ejecutar un movimiento envolvente sobre el Cerro San Francisco, a fin de aislar al ejército chileno de posibles refuerzos y arrebatarle el control del Pozo de Dolores, desarrollando en paralelo un asalto frontal para capturar las posiciones artilladas y forzar así la capitulación del enemigo. Apenas avistado al ejército chileno, el general Buendía había dispuesto el asalto inmediato sobre Dolores, pero la intervención del coronel Belisario Suárez terminó por persuadirlo de la conveniencia de postergar el ataque hasta el día siguiente, dado que el ejército aliado venía de una dura marcha por el desierto, sin que muchos soldados hubieran podido dormir, comer o saciar su sed. Pese a ello, la tropa se encontraba Perú y Bolivia con unidos la por moral siempre. en alto, a sabiendas de la inminente Ya se llegada acerca de los nuestro refuerzos general bolivianos Taza. venidos de Tacna, a quienes esperaban ver en cualquier momento. En medio de una agobiante espera, bajo el sol abrasador de Tarapacá, llegaron al campamento del alto mando aliado algunos jinetes trayendo consigo noticias del... Los rumores habían sido ciertos. El presidente Daza había contramarchado hacia Arica. Conscientes del impacto que tamaña noticia tendría sobre la moral de los soldados, los principales jefes aliados convinieron en no revelar la verdad hasta luego de terminado el ataque. Pero a pesar de sus intentos, muy pronto la noticia corrió como reguero de pólvora. El ejército aliado del sur había sido abandonado a su suerte. El impacto ocasionado por esta revelación generó estragos inmediatos en la moral de las tropas bolivianas, así como descontento entre los peruanos, que contaban con el apoyo del contingente boliviano de Daza para esta batalla. Las horas comenzaron a correr sin que existiera aún un consenso entre los oficiales respecto de cómo se debía replantear el ataque. Finalmente, luego de varias horas de deliberación, cerca de las 2 de la tarde, los oficiales aliados llegaron a un acuerdo y el coronel Belisario Suárez transmitió al fin la orden de ataque. Forme líneas, de la hora avanza. avanzada, los soldados aliados formaron filas y comenzaron su avance sobre la pampa. Las alas y el centro del ejército maniobraron para avanzar contra las líneas enemigas, mientras que en la cima del Cerro San Francisco, los soldados y artilleros chilenos se prepararon para abrir fuego tan pronto como el enemigo entrase en rango de tiro. De pronto, se dio la orden al ejército aliado para que detenga su marcha, y se llamó a deliberación a los jefes de cada cuerpo.
En reunión, el coronel Belisario Suárez se volvió a dirigir a sus oficiales, informándoles que, al ser ya de tarde, se había decidido postergar definitivamente el inicio de las hostilidades hasta el día de mañana, dando instrucciones para que el ejército se retirase a comer y descansar. Siendo ya las 3 de la tarde, los soldados comenzaron a retirarse, cuando de repente el sonido de un disparo de fusil causó alarma y desconcierto entre las filas aliadas, que intentaron identificar la dirección de la que provino el proyectil. Mientras que desde lo alto del Cerro San Francisco, los artilleros chilenos, entendiendo el disparo como el inicio del combate, recibieron la orden de romper fuegos sobre el ala derecha aliada. El estruendo de los cañones y la imagen de los primeros caídos solo acrecentaron la confusión y el desorden entre las líneas aliadas, que sin tener órdenes claras, pronto comenzaron a lanzarse sobre el enemigo, pensando que el combate ya había iniciado. Entonces, sin que contraorden alguna pudiera detener al ejército aliado, empezó la batalla de Dolores. El general boliviano Carlos Villegas empezó la acción por la derecha, avanzando decididamente sobre las baterías del mayor Juan de la Cruz Salvo. Las compañías guerrilleras a su mando alcanzaron las faldas del Cerro San Francisco y comenzaron su ascenso con la intención de apoderarse de los cañones, obligando a los artilleros chilenos a dispersarse para defender la posición a carabina. Mientras tanto, ambas alas del ejército aliado maniobraron para completar el cerco sobre los chilenos. Por la derecha, el general Buendía avanzó sobre la Pampa, pero tan pronto como sus hombres entraron en el rango de tiro de las baterías Frías y Carvalho, fueron objeto de un intenso fuego de artillería. Las líneas aliadas fueron arrasadas, pero lograron rehacerse y avanzar hacia su objetivo. De pronto, las tropas chilenas tendidas tras el Cerro San Bartolo y las parapetadas tras la trocha de Ferrocarril abrieron fuego desde el frente y por el flanco, terminando por hacer retroceder a las tropas de Buendía hasta colocarse fuera del alcance de los cañones. Hacia el sur, las tropas aliadas, lideradas por compañías guerrilleras, lograron empujar a los artilleros de Salvo. Pero cuando la posición parecía perdida para los chilenos, la llegada de 2 compañías del batallón Atacama terminó por rechazar el asalto. Las tropas aliadas se reorganizaron y contraatacaron, esta vez reforzados por el batallón boliviano Dalense. Pero los soldados chilenos resistieron confiadamente y gracias al apoyo adicional del batallón Coquimbo, lograron rechazar definitivamente el ataque y se lanzaron cerro abajo cargando a bayoneta. En tanto, el coronel Belisario Suárez atacó por el frente con la primera y la tercera división peruana y el apoyo de 6 cañones. El coronel Amunategui recibió a Suárez con los fuegos de la batería Montoya y del regimiento Cuarto, deteniendo el avance aliado, cuyas tropas buscaron protección entre las zanjas de los calichales. ¡Cóbranse! Continuaron disparando, pero sin lograr mayor avance. Por la izquierda, el general Villamil desplegó a sus tropas y se dirigió hacia la encañada, buscando enlazar con Buendía. Sin embargo, tan pronto como las tropas bolivianas quedaron a tiro del coronel Urriola, este dispuso el fuego de las baterías Wood y Villarreal, que pronto produjeron el caos entre las columnas bolivianas. Villamil reorganizó a sus batallones y embistió contra la línea chilena, pero la carga fue detenida en seco hasta en 3 oportunidades. Sin posibilidades de concretar el cerco, las tropas bolivianas se vieron forzadas a retirarse. Ya para las 5 de la tarde, las alas del ejército aliado retrocedieron exhaustas y desmoralizadas, mientras que los refuerzos enviados a toda prisa por el general Escala asomaron desde el norte para incorporarse a la batalla. Perdida la confianza en alcanzar la victoria, ¡Retirada! se retiró del campo de batalla en desorden, dejando atrás muertos y heridos, así como grandes cantidades de material bélico. La batalla de Dolores concluiría así con un triunfo decisivo para el ejército chileno. Pese a todos los esfuerzos realizados, la falta de planificación y de reconocimiento previo del campo de batalla produjeron un resultado funesto para los aliados. Las tropas bolivianas fueron totalmente dispersadas y huyeron a su país, junto con toda la caballería aliada, mientras que los comandantes peruanos decidirían retirarse con sus divisiones hacia Tarapacá. Terminada la batalla, el general Coronel Erasmo Arteaga, Escala, lístese ahora al para mando del perseguir al ejército enemigo. chileno, entonces se prepararía para perseguir al enemigo en retirada, informando previamente al ministro Sotomayor, solo para ser ordenado de mantener su posición hasta No haga recibir nada, nuevas voy para allá. instrucciones. Decisión que terminaría jugando a favor de las tropas aliadas.
Ya en Tarapacá, el general Buendía enfrentaba una situación compleja. Aislados y sin capacidad de reabastecimiento por tierra o mar, la única opción viable para el ejército peruano era la de abandonar el departamento. Tomada la decisión, el 22 de noviembre el general Buendía ordenó a la Quinta División Peruana, al mando del coronel Ríos, evacuar Iquique y dirigirse a Tarapacá, antes de que el camino pudiera ser cortado por el ejército chileno, con lo cual la capital del departamento quedó desguarnecida. En paralelo, Buendía despachó mensajeros en todas direcciones, buscando reunir a fugitivos y dispersos, esfuerzo con el que lograría reagrupar a una cantidad significativa de soldados, los que, sumados a la división Ríos, incrementarían el remanente aliado a una fuerza aproximada de 5.000 hombres, la cual sería distribuida entre los poblados de Tarapacá y Pachica, para su retirada. El 23 de noviembre, la Armada chilena, al mando del capitán de navío Juan José Latorre, ocuparía la ciudad de Iquique, ahora completamente desguarnecida. Mientras que el 24, el ministro Rafael Sotomayor desembarcaría en el puerto para tomar posesión de la ciudad, designando al capitán de navío Patricio Lynch como comandante de armas de la plaza, quien asumiría la administración de Tarapacá y de las operaciones salitreras del territorio. Asegurada Iquique y confiados en la completa desorganización del ejército aliado, el teniente coronel José Francisco Vergara recibió la autorización del general Escala para avanzar sobre Tarapacá con un pequeño grupo de soldados, con el fin de reconocer el camino y el número de enemigos ahí presentes. Ya en Negreiros, Vergara envió de encubierto a Tarapacá al capitán Andrés Laiseca, conocedor de la región. De vuelta de su misión, Laiseca informó con preocupación sobre la presencia de más de 4.000 soldados enemigos apostados en Tarapacá, datos totalmente contrarios a los señalados por arrieros locales, quienes hablaban únicamente de un grupo de 1.500 hombres presentes en el pequeño poblado. Sea como fuere, el hacia comandante Tarapacá Vergara creyó exagerada la cifra y avanzó hacia Tarapacá con la intención de atacar. Sin embargo, el general Escala consideró prudente enviar a una división de refuerzo al mando del coronel Luis Arteaga, cuyas fuerzas avanzarían rápidamente para lograr contactar con Vergara en la pampa de Isluga, desde donde tomaría el mando de la operación. En reunión, los oficiales chilenos acordaron el plan de ataque, el cual consistía en dividir dividir nuestra sus fuerza en fuerzas tres secciones. El comandante Ricardo Santa Cruz lideraría la marcha hacia Quillahuasa, al noroeste de Tarapacá, con el objetivo de cortar así una posible controlaremos retirada al enemigo aliada. en la Mientras quebrada. tanto, el coronel Luis Arteaga atacaría el poblado de Tarapacá por el centro. Finalmente, el comandante Eleuterio Ramírez entraría por Guaraciña y avanzaría por la quebrada en dirección a Tarapacá, terminando por encerrar al enemigo para obligarlo así a capitular.